Clara llegó al rancho después de un viaje interminable bajo el sol, con la ropa cubierta de polvo y las manos temblando por la mezcla de cansancio y esperanza. Había cruzado montañas, caminos de tierra y estaciones abandonadas para encontrarse con el hombre que le había prometido matrimonio por carta. Imaginó un recibimiento sencillo, tal vez un saludo tímido o un gesto amable, pero lo que encontró fue una multitud reunida frente al establo grande, todos mirando en su dirección como si ella fuera parte de un espectáculo. Don Armando, el hombre que la había invitado a ese lugar y quien debía recibirla como futura esposa, salió al frente con expresión fría y despectiva. Apenas la vio, lanzó una carcajada que resonó en el aire quieto. Sin dejarla hablar, la señaló con su sombrero y anunció frente a todos que había cometido un error. Dijo que la muchacha que tenía frente a él no servía, que era inservible, enferma, una mujer que ni siquiera podía darle un hijo. Cada palabra cayó sobre ella como una piedra. Las risas a su alrededor crecieron, un coro de burlas que la envolvía mientras ella intentaba mantener la dignidad. No sabía cómo habían descubierto su antigua sospecha de infertilidad, una que ni siquiera había sido confirmada por un médico, pero don Armando la gritó como si fuera una verdad absoluta, una sentencia escrita en su frente. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho mientras la vergüenza la quemaba por dentro. Había llegado buscando un hogar y lo único que encontraba era humillación, rechazo y miradas que la atravesaban como cuchillos. Su maleta cayó al suelo cuando sus manos ya no pudieron sostenerla. La visión se le nubló por las lágrimas que luchaba por contener, y dio un paso atrás, segura de que iba a desvanecerse frente a todos. Eso habría sido peor que cualquier insulto. Su nombre, su dignidad, su valor como mujer parecían haberse convertido en ceniza. Sintió que el mundo se cerraba sobre ella, que estaba completamente sola en un lugar desconocido, rodeada de gente que celebraba su desgracia. Pero antes de caer al suelo, una voz masculina rompió el silencio. Antes de continuar, dime en los comentarios de qué país me estás escuchando, y si aún no lo hiciste, suscríbete para no perderte las próximas historias. El silencio que siguió a la humillación fue tan denso que parecía que incluso el viento había dejado de moverse. Clara, con la vista borrosa, apenas distinguía las figuras frente a ella. Entonces escuchó pasos firmes y un murmullo que recorrió a la multitud. Un hombre avanzó entre los presentes, apartándolo sin esfuerzo, como si todos supieran que no era alguien a quien convenía interponerse. Era un vaquero blanco, alto, de mirada serena pero profunda, con el rostro marcado por días de sol y trabajo duro. En un brazo cargaba a un bebé medio dormido, la cabeza apoyada en su hombro como si aquel lugar inseguro fuera, para el niño, el sitio más tranquilo del mundo. Detrás de él caminaban 6 pequeños más, todos en fila, como si fueran pequeñas sombras obedientes que lo seguían a todas partes. Cada uno tenía una expresión distinta, curiosidad, miedo, cansancio, pero todos lo miraban a él como si fuera su único punto de referencia en la vida. El hombre se detuvo frente a Clara, sin mirarla con lástima, sin juicio, sin las risas que aún resonaban a su alrededor. Ella estaba a punto de retroceder cuando él habló con voz firme, clara, casi solemne. Fueron 5 palabras, pero eran palabras que parecían haber sido guardadas para un momento destinado a cambiarlo todo. Tengo 7 hijos, ven conmigo. El murmullo que siguió fue casi tan fuerte como las burlas anteriores. La gente no entendía, no aprobaba, no creía. Clara tampoco. ¿Por qué un hombre con 7 hijos querría llevarse a una mujer que acababan de llamar infértil? ¿Por qué intervenir en algo que no era asunto suyo? ¿Por qué mirarla como si no estuviera rota? Clara sintió que su corazón golpeaba con fuerza.
No tenía un hogar, no tenía a quien acudir, y aquel hombre parecía ofrecerle algo más poderoso que un juicio, una salida. Aceptó, aunque no por convicción, sino por supervivencia, por ese instinto que aparece cuando todo lo demás se ha perdido. Pero lo que esperaba en mi casa no se parecía en nada a lo que imaginaba. Cuando Clara llegó al lugar donde Bernardo vivía con sus 7 hijos, lo primero que sintió fue un nudo en el estómago. No era una casa. No era un hogar. Era apenas un refugio levantado a pedazos, como si cada tabla hubiera sido colocada con prisa y cada rincón hablara de una lucha constante. El piso no era más que tierra apisonada, marcada por huellas pequeñas y manchas de agua seca. En una esquina, sartenes viejas colgaban de clavos torcidos, cubiertas por una capa tenue de hollín que revelaba años de uso incansable. Los colchones estaban rotos, rellenos de paja amarillenta que sobresalía como heridas abiertas. La luz entraba por rendijas en las paredes, creando líneas de polvo que flotaban con cada paso. Los niños, en lugar de recibirla con curiosidad o timidez, la observaron con desconfianza. Había tensión en sus miradas, como si ella fuera una intrusa que amenazaba lo poco que conocían como seguro. Entre todos, una figura destacaba, Isabel, la hija mayor. Sus ojos cargaban una mezcla de rabia y dolor que Clara no lograba descifrar del todo. La niña la observó como si estuviera midiendo el espacio que ocuparía, cuestionando si tenía derecho a respirar el mismo aire que ellos. No hubo bienvenida, ni palabras suaves. Solo silencio. Un silencio tan pesado que hacía crujir el ambiente. Bernardo tampoco habló mucho. A pesar de haber sido él quien la invitó, parecía retraído, casi ausente, como una sombra que se movía por la casa sin dejar huellas. Parecía cansado, sí, pero también algo más, un hombre cargado por un pasado que huele a cenizas. Clara dejó su pequeña maleta en un rincón, cuidando de no hacer ruido, y en ese instante entendió que su vida había cambiado de forma irreversible. Ninguna carta la había preparado para esto. Había imaginado un rancho sencillo, gente humilde, un hombre trabajador, pero no la crudeza de una familia rota que caminaba como si cada día fuera una prueba silenciosa. Aún así, algo en ella se mantuvo firme. Tal vez era su necesidad de pertenecer a algún lugar, o quizás ese instinto que nace cuando una mujer ha tocado fondo, el impulso de reconstruir incluso cuando no quedan cimientos. Los niños siguieron observándola desde distintos puntos, como animales que no saben si atacar o huir. Clara quiso sonreírles, pero su gesto se quebró antes de formarse. La tensión era palpable. Se escuchaba incluso entre los latidos. Y cuando el sol cayó y la oscuridad envolvió aquel refugio que no era casa, Clara se dio cuenta de que Bernardo llevaba horas sin pronunciar más de 2 frases seguidas. Cada uno parecía encerrado en su propio mundo. Pero la noche siempre revela lo que el día oculta. Esa noche, un llanto rompería la distancia entre ellos, la noche avanzaba lenta, como si el silencio quisiera tragarse cada rincón del refugio. Clara apenas podía dormir sobre el colchón áspero que crujía con cualquier movimiento. Escuchaba las respiraciones irregulares de los niños en la misma habitación, y en ese caos silencioso, algo llamó su atención, un sollozo ahogado, pequeño, quebrado, escondido entre las sombras. Se incorporó sin hacer ruido y siguió el sonido que parecía venir del establo viejo, una estructura a medio caer donde guardaban herramientas rotas y recuerdos que nadie se atrevía a tocar. Caminó con cuidado, tanteando el suelo para no despertar a nadie, y cuando empujó la puerta del establo, la vio. Isabel, la hija mayor, estaba sentada contra una de las paredes, abrazando sus piernas con fuerza, como si quisiera hacerse tan pequeña que el mundo se olvidara de ella.
Lloraba sin control, con ese tipo de llanto que solo sale cuando uno ha guardado demasiado por demasiado tiempo. Clara dudó al principio. No quería invadir un dolor que no le pertenecía. Pero algo en la postura rota de la niña la llamó, la empujó, la obligó a acercarse. Cuando Isabel levantó la mirada, sus ojos estaban hinchados, rojos, llenos de rabia contenida y un miedo que no podía ocultar. La niña no dijo nada al principio. Solo respiraba entrecortado, como si cada palabra pudiera quemarla. Pero finalmente lo soltó, como quien abre una presa que ya no puede contener más agua. Dijo que era su culpa. Que su madre había muerto por ella. Que si ella no hubiera enfermado, Lucía, su madre, no habría tenido que buscar medicinas bajo la tormenta, no habría salido aquella noche, no habría desaparecido para siempre. Dijo que su padre no lo decía, pero ella lo sabía. Lo había visto en sus ojos. Sentía que cada día se lo recordaban, aunque nadie lo pronunciara. Clara sintió un golpe en el pecho. Ninguna niña debería cargar con un peso así. No intentó consolarla con palabras vacías ni promesas tontas. Simplemente se sentó junto a ella y la abrazó, no como una madre, no como una extraña, sino como alguien que entendía lo que es sentirse culpable por cosas que no se pueden controlar. Isabel tembló entre sus brazos, derramando años de dolor silencioso. Clara no habló. Solo sostuvo. Solo respiró con ella. Solo compartió el vacío. Y en ese abrazo, la niña comenzó a derrumbar el muro que había construido desde la muerte de su madre. No porque Clara buscara reemplazar a Lucía, sino porque por primera vez alguien veía la herida real en su interior. Pero con cada paso que daba Clara, el espíritu de Lucía seguía presente en esa casa. Las mañanas comenzaban siempre igual, el gallo del rancho anunciando el día antes de que el sol asomara por el horizonte, y Clara levantándose con la sensación de que aún no pertenecía del todo a ese lugar. Pero con el paso de las semanas, la rutina dejó de ser una imposición y se convirtió en una especie de refugio. Clara limpiaba la cocina, ordenaba las habitaciones, lavaba la ropa en silencio mientras el viento seco movía las cuerdas donde colgaban las sábanas. Poco a poco, ese trabajo repetitivo se transformó en algo más grande, era la manera en que devolvía vida a un hogar que había estado desordenado, fracturado y triste desde la ausencia de Lucía. Los niños lo observaban al principio con cautela, como si temieran que ella también desapareciera. Pero cuando Clara empezó a cocinarles sus platos favoritos, cuando les hizo trenzas antes de ir a la escuela, cuando improvisó un juego con un lazo viejo para que rieran un rato, la desconfianza comenzó a deshacerse. Una noche, la pequeña Inés se quedó dormida en su regazo sin miedo, y para Clara fue la primera señal de que estaba construyendo un lazo real, algo que iba más allá de su presencia temporal en el rancho. Bernardo, sin embargo, se mantenía distante. Era firme, incluso severo, como si necesitara recordarles a todos que él seguía siendo el pilar de aquella casa. Observaba desde la puerta del establo, desde la mesa del comedor, desde el corredor donde se apoyaba en silencio al caer la tarde. No intervenía, no hablaba más de lo necesario, pero estaba allí, siempre mirando, siempre midiendo. Clara a veces sentía su mirada como un peso, otras como una especie de protección silenciosa que no se atrevía a interpretar. Ella sabía que él cargaba culpas más profundas que su propia reserva. Aún así, convivir en esa distancia extraña se volvió parte de la rutina. Con cada día repetido, con cada pequeño gesto de cariño hacia los niños, Clara descubría que estaba aprendiendo algo que no esperaba, que aquel lugar polvoriento, duro y lleno de historias viejas empezaba a sentirse como vida. Cuanto más observaba,
más consumía un secreto. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que Clara logrará transformar este hogar? Quiero leerte. Y si esta historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete ahora mismo, eso ayuda muchísimo a que sigamos creando historias como esta. Los rumores comenzaron como siempre ocurre en los pueblos pequeños, voces bajas, miradas torcidas, frases sueltas que parecían no tener dueño. Clara los escuchaba cuando iba por harina, cuando cruzaba la plaza o cuando acompañaba a los niños a la escuela. Siempre el mismo nombre, Lucía, flotando en conversaciones que se cortaban cuando ella pasaba. Al principio no les dio importancia, pero algo dentro de ella presionaba, como si necesitara comprender por qué aquella mujer ausente seguía ocupando tanto espacio. Un día, incapaz de contener más la inquietud, fue a ver al padre Julián. El sacerdote la recibió con una mezcla de compasión y seriedad, como si llevara tiempo esperando que alguien hiciera esa pregunta. Y entonces lo dijo: Lucía había tenido 7 partos difíciles, cada uno dejando cicatrices más profundas que el anterior. No era que Bernardo la hubiera obligado, insistió el padre, pero sí había una forma de negligencia silenciosa, una falta de cuidado, de pausa, de protección. Lucía amaba a sus hijos y amaba a su esposo, pero su cuerpo ya no podía más, y aún así, la vida en el rancho no se detuvo para cuidarla como debía. Con la voz quebrada, el padre confesó que la última vez que la vio, Lucía apenas podía mantenerse en pie. Y aún así trataba de cumplir con todo. Clara sintió que el estómago se le cerraba. Era como si una verdad pesada hubiera caído sobre sus manos, una verdad que explicaba la seriedad de Bernardo, su forma rígida de caminar, su silencio eterno. Él había amado, sí, pero no había protegido. Y ahora cargaba con la culpa de haber perdido a la mujer que sostenía aquel rancho con la misma fuerza con la que sostenía su familia. Clara salió de la iglesia con el corazón devastado. Comprendió que su lugar ahí nunca había sido llenar un vacío, sino convivir con un fantasma que aún respiraba en cada rincón del rancho. Aún así, por más que quisiera huir, por más que quisiera alejarse de ese dolor ajeno, sabía algo con absoluta claridad: los niños ya eran parte de su alma. Incluso querías huir, los niños eran parte de tu alma. ¿Qué dirías en el lugar de Clara? Déjalo en los comentarios, lo leeré. Clara pasó todo el día sintiendo un peso en el pecho, una mezcla de rabia, dolor y un nudo que no sabía si venía de la verdad recién descubierta o del silencio de Bernardo, que seguía moviéndose por el rancho como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado. Cuando los niños se durmieron, lo buscó en el establo, donde él afilaba una herramienta sin necesidad real, solo para evitar pensar. Clara respiró hondo, sintiendo como la noche le llenaba los pulmones de un valor inesperado, y le dijo sin rodeos que sabía todo, que había hablado con el padre Julián, que ya no podía soportar ver cómo aquel rancho seguía funcionando sobre una historia mal contada. Bernardo bajó el cuchillo lentamente, sin mirarla al principio, como si cada palabra le cayera encima como un golpe merecido. Clara no gritó, pero su voz era firme cuando le dijo que Lucía murió porque nadie la detuvo, porque nadie la cuidó como debía, porque todos, incluido él, la dejaron cargar demasiado. Bernardo, por primera vez desde que la conocía, no se defendió. No dijo que el rancho era exigente, ni que la vida era dura, ni que no tuvo opción. Solo levantó la mirada, y en sus ojos había un cansancio tan profundo que parecía no venir del presente, sino de años acumulados. Y entonces pronunció la frase que ningún hombre del oeste, ningún vaquero orgulloso, admitiría jamás: un vaquero podía ser duro, pero no fui valiente cuando mi mujer me necesitaba.
Clara sintió que algo en él se quebraba al decirlo, algo que había estado sosteniéndolo por pura obligación, por vergüenza o por culpa. Fue extraño, no sintió satisfacción, ni triunfo, ni siquiera alivio. Sintió compasión, pero también una claridad fría. Ese hombre no era malo, pero sí había sido ciego. Y esa ceguera le había costado a su familia una herida irreparable. Bernardo respiró hondo, como si esperara que Clara lo odiara, que hiciera las maletas, que los dejara otra vez solos, pero ella no dijo nada por varios segundos. Miró la casa, pensó en los niños, pensó en sus pequeñas manos agarrando su falda al caminar, pensó en las noches donde la llamaban cuando tenían miedo. Y supo, sin necesidad de explicarlo, que no podía dejarlos. Cuando por fin habló, lo hizo con calma, pero con una determinación nueva: me quedo por ellos, no por ti. Bernardo asintió lentamente, aceptando sin discutir lo que sabía que merecía. La distancia entre los dos no desapareció, pero se volvió más honesta, más real, menos llena de fantasmas. Y cuando Clara se dio la vuelta para volver a la casa, un viento repentino levantó polvo a su alrededor, como si la noche quisiera advertirle algo. Pero el destino aún tenía preparada una última tormenta. La enfermedad de Sofía comenzó como un simple resfriado, uno de esos que los niños del campo suelen superar con té caliente y descanso. Pero esa noche la pequeña no dejaba de toser y su piel ardía al tacto. Clara lo notó de inmediato, su instinto la despertó antes incluso de que Sofía comenzara a quejarse. Cuando tomó el termómetro artesanal del rancho y sintió la fiebre subirle hasta los dedos, el corazón se le aceleró. En cuestión de horas, la niña estaba jadeando, con los ojos brillosos y un temblor que no era por frío. Clara no lo pensó dos veces, se quedó a su lado toda la noche, mojando paños, revisando la respiración, escuchando cada exhalación con miedo a que fuera la última. Bernardo entraba y salía del cuarto sin saber qué hacer, como si la culpa de otro tiempo regresara a morderle los talones. Los hermanos de Sofía se abrazaban en la puerta, sin comprender del todo, pero entendiendo que algo grave estaba ocurriendo. La madrugada se hizo eterna. Clara no durmió un solo minuto, y cuando el gallo del rancho cantó anunciando el amanecer, el cuerpo de la niña seguía luchando, atrapado entre el calor y el agotamiento. Fue casi al mediodía cuando la fiebre empezó a bajar lentamente, como si por fin hubiera cedido ante los cuidados incansables de Clara. La niña abrió los ojos despacio, respiró profundo y, con una voz débil pero llena de ternura, murmuró la palabra que nadie esperaba: mamá. Clara sintió que el mundo se detenía. No era una confusión. No era un accidente. Era un reconocimiento sincero, nacido del miedo, del cuidado, de la entrega. Un lazo que se había formado sin que ella se diera cuenta. Las lágrimas brotaron sin permiso y rodaron por su rostro mientras tomaba la pequeña mano de Sofía. Fue la primera vez que lloró de verdadera felicidad desde que llegó al rancho. Los niños la abrazaron, y Bernardo, que observaba desde la puerta, bajó la cabeza como si presenciara un milagro que no le pertenecía, pero que sabía que debía honrar. Sofía, ya respirando mejor, se acurrucó en los brazos de Clara, y por un instante, el rancho entero pareció llenarse de una luz que llevaba mucho tiempo apagada. Pero ese respiro de esperanza no duraría para siempre. Afuera, en el horizonte, un jinete desconocido avanzaba levantando una nube de polvo. Y aunque nadie en la casa podía verlo todavía, su llegada traería consigo algo que el pasado había dejado pendiente. Pero justo cuando el hogar renacía, el pasado regresó con fuerza. Clara había ido al mercado solo para comprar harina y jabón,
pero los murmullos la seguían como sombras insistentes entre los puestos de verduras, el olor a cuero recién curtido y las voces de los vendedores. Al principio pensó que eran simples chismes, como tantos otros que circulaban por el pueblo. Sin embargo, una frase repetida una y otra vez, enviada de boca en boca con un tono casi prohibido, terminó clavándose como una espina en su mente. No fue la primera, a todas las llamó infértiles. Clara se quedó quieta entre sacos de maíz, con el corazón acelerado. Una mujer mayor, sin darse cuenta de quién era ella, añadió, don Armando siempre hace lo mismo. Las humilla y luego las corre. Pero el problema no son ellas, es él. Ese comentario cayó como un rayo. Clara sintió que las piernas le temblaban, pero obligó a su cuerpo a mantenerse firme. Con una voz apenas audible preguntó qué querían decir, y la mujer, aprovechando el anonimato que da el mercado, explicó sin rodeos que desde hacía años corría el rumor de que don Armando era estéril. Que había mandado venir a varias mujeres por carta, y que todas, tarde o temprano, terminaban siendo acusadas del mismo defecto. Nunca había pruebas. Nunca había exámenes. Solo palabras duras y expulsiones humillantes. Clara sintió como la respiración se le cortaba. Recordó su llegada al rancho, el dedo acusador, las risas, los insultos. Recordó haber creído que su destino estaba sellado por un defecto que no entendía. Y de pronto, todo se volvió claro como cristal roto. No había sido víctima de mala suerte, sino de una mentira cuidadosamente repetida para mantener intacto el orgullo de un hombre cruel. El aire del mercado le pareció denso, imposible de respirar. Dejó las compras sin pagar y caminó rápido hacia la calle principal, donde el consultorio del doctor Mendoza se levantaba con sus paredes blancas y su techo rojo. El doctor la recibió con sorpresa, pues no era común que una mujer joven llegara con tanta urgencia. Clara, temblorosa, le confesó lo que siempre había temido decir en voz alta, que durante años había sido considerada infértil, que había sido rechazada y humillada por ello, que su vida entera había girado alrededor de esa marca. El doctor Mendoza, hombre serio y de trato delicado, la escuchó con el ceño fruncido y luego le pidió que se sentara. Sus preguntas fueron claras, médicas, objetivas. Revisó su historial, le pidió detalles sobre su salud, incluso sobre el curandero que alguna vez le dio aquel diagnóstico que arruinó su vida. Tras un tiempo que pareció interminable, el doctor se enderezó y, mirándola con una mezcla de firmeza y compasión, dijo que nada en su cuerpo indicaba infertilidad. Que jamás debió haber recibido ese diagnóstico. Que todo apuntaba a un error grave, irresponsable y destructivo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida acababa de reescribirse en un solo instante. La respuesta del médico redefiniría su vida para siempre. El consultorio del doctor Mendoza todavía olía a desinfectante cuando Clara salió con la sensación de que el aire era distinto, como si el mundo, de repente, se hubiera expandido alrededor de ella. Caminó despacio por el camino polvoriento, respirando hondo, dejando que la revelación se asentara dentro de su pecho. No era infértil, nunca lo había sido. Todo aquel sufrimiento, todas las humillaciones, el rechazo, la culpa que cargó como un peso muerto durante años, todo había nacido de un diagnóstico erróneo entregado por un curandero que jamás debió opinar sobre la vida de una mujer. Y detrás de ese error, la crueldad de don Armando, que prefirió destruir reputaciones antes que enfrentar su propia verdad. Cada paso hacia el rancho se le hizo más ligero, pero también más intenso. Pensaba en los niños, en Bernardo, en la rutina caótica que se había convertido en hogar, en las noches cuidando a Sofía, en los silencios compartidos y en las verdades dolorosas que habían salido a la luz.
Cuando cruzó la cerca del rancho, Bernardo estaba partiendo leña. La vio acercarse y supo que algo había cambiado. Su postura rígida se suavizó, dejó el hacha a un lado y se quedó inmóvil, como esperando una sentencia. Clara no dijo nada al principio, no por falta de palabras, sino porque su voz estaba ocupada sosteniendo todo lo que sentía. Cuando finalmente habló, lo hizo con una mezcla de alivio y tristeza, le contó lo que el médico había dicho, la verdad que ella misma había temido desear, la vida que alguien le había arrebatado con una sola frase irresponsable. Bernardo escuchó sin interrumpir, pero sus ojos mostraban un dolor silencioso, un remordimiento profundo por no haber sabido protegerla desde el inicio. Y entonces, en lugar de justificar nada, dio un paso hacia ella y bajó la cabeza con una humildad que rara vez se ve en un hombre del oeste. Perdóname, dijo, no con fuerza, sino con sinceridad absoluta. Por no haberte creído. Por no haber visto tu valor. Por haber cargado mis miedos sobre tus hombros. Las palabras cayeron entre ellos como lluvia limpia. Clara sintió que algo dentro del rancho cambiaba, como si el espíritu de Lucía, la mujer que alguna vez vivió allí, diera su bendición silenciosa. En ese momento, los niños salieron corriendo, llamando a Clara con alegría. Sofía la abrazó primero, luego los otros 6 se unieron, formando un círculo cálido, torpe y lleno de vida. Bernardo los observó, con lágrimas contenidas, como si por primera vez viera lo que realmente tenía frente a él. Clara, rodeada de pequeños brazos, entendió que ese era su lugar. No por obligación, no por miedo, no por falta de opciones, sino porque su corazón había encontrado, por fin, un hogar verdadero. Y así entendió que a veces, la familia no se hereda, se elige. Si esta historia te tocó el corazón, apóyanos con tu like, tu suscripción, y compártela con alguien que ame las historias profundas del viejo oeste.